Buenas, nosotros somos Juan Fernández, Lorenzo Catera y Manuel Figueras y nos tocó exponer sobre el tema ingeniería informática. Nosotros con esta presentación buscamos eh, profundizar los conocimientos y responder a la pregunta ¿a qué se dedica un ingeniero informático? Bueno, el ingeniero informático, al estar tan bien formado en el proceso de investigación y en el análisis de datos, puede desempeñarse efectivamente en entornos de gestión y planificación de todo tipo de proyectos informáticos en una organización dicha. Y no solo eso, ya que su capacidad en el ámbito del uso de la tecnología, al ser situado en un entorno laboral donde la innovación y la productividad cada vez es más influyente, hace que el ingeniero informático sea un recurso muy valioso e importante para las organizaciones. Al estudiar esta carrera se abren muchas posibilidades de especialización en distintos ámbitos, como por ejemplo robótica, ciencia de la imagen e información, marketing digital, inteligencia computacional y ciberseguridad. El ITBA ofrece capacitación en todas estas posibles especializaciones, incluyendo materias selectivas en sexto año concentradas en estos tópicos. Los campos de acción de un ingeniero informático se pueden dividir en dos grandes ámbitos, como ya mencionamos, en una organización, ya sea pública o privada, o de manera independiente, usando sus conocimientos de la computabilidad eh, y ofreciendo sus servicios para generar ingresos de forma autónoma. Bueno, y las tareas que puede realizar el ingeniero son muy abiertas, pero serían responder a los problemas informáticos de la empresa, supervisar el sistema de almacenamiento y realizar evaluaciones periódicas de los sistemas de la empresa. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas instituciones asociadas a la carrera. Tenemos cuatro ejemplos. El primero de estos es Mercado Libre, que como sabemos se desarrolla gran parte en el mundo digital, entonces es una buena opción para un ingeniero informático que puede cumplir diferentes roles, como desarrollar el software backend, que es todo lo que hace que funcionen las aplicaciones y las páginas web, todo lo que está detrás, y tiene que tener conocimientos en lenguajes como C++ o Python. También puedes desarrollar software frontend, que es todo lo que se ve, toda la parte visible que ve el cliente, y para esto tiene que tener conocimientos en HTML o CSS. Puede también desarrollar software mobile, que es las aplicaciones de los celulares. Puede ser ingeniero de datos o diseñador UX, que diseña la experiencia del cliente interactuando con los productos. Pasando a la siguiente empresa, Globant, otra empresa argentina que es una empresa de ingeniería de software y tecnología de la información que ofrece servicios a diferentes empresas, organizaciones y gobiernos en todo el mundo. Y el informático puede cumplir roles muy similares a los que ya mencioné, o también desarrollando software con Java, siendo ingeniero de datos, consultor SAP o desarrollando también aplicaciones. La siguiente es una organización pública, que es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que utiliza el gobierno argentino para aplicar políticas y planes de gobierno en base a los datos que le provee el INDEC. Y el ingeniero informático puede manipular estos datos para desarrollar software, algoritmos, también desarrollar la página web del INDEC, puede ser analista de datos y administrar las bases de datos del INDEC, que como son muy grandes, requieren mucho personal, entonces es una otra buena opción. Y bueno, la última de estas organizaciones es también pública, la ONTI, Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, que también utiliza el gobierno para implementar desarrollo e innovación tecnológica, por ejemplo, con la aplicación Mi Argentina o los bots de WhatsApp, que facilitan mucho los trámites y el almacenamiento de documentos, ya que es todo digital. Y bueno, el ingeniero informático cumple los roles ya mencionados, desarrollar aplicaciones, páginas web, manipular y analizar datos, todo esto para que el ciudadano tenga una mejor experiencia digital. Bueno, en cuanto a los anuncios, nosotros nos enfocamos en cuatro empresas, dos de ellas que necesitan experiencia previas y dos de ellas que no. En las que necesitan experiencia previa se encuentra Prosegur. Prosegur es un referente global de la seguridad privada. Y en el anuncio se expresaba que se necesitaba un ingeniero informático para el desarrollo de hardware con microcontroladores para el equipo de alarmas.
Em, las tareas de este ingeniero es el mantenimiento de servidores Linux y Windows y el desarrollo de firmware basados en MCU, SAMD y ABR. La responsabilidad en esta vemos que es un trabajo presencial y no es de forma virtual, home office o híbrida. Bueno, en la otra empresa que se necesita experiencia previa es Galicia. Galicia es un banco privado que pertenece al grupo financiero Galicia. Bueno, en el anuncio se buscaba un ingeniero para, el, para la aplicación de Galicia de Android, es decir, el diseñar y producir y mantener los componentes o subconjuntos de software que se mantiene en la aplicación, es decir, mantenerlo lo más actualizado posible. Bueno, las responsabilidades, como se ve, es mantener la aplicación productiva, es decir, evitar los ciberataques, las estafas y entre ellos. Bueno, acá vemos que el trabajo es de manera híbrida, es decir, puede ser tanto remota como presencial. Bueno, en el otro caso donde la empresa no necesita experiencia previa, se llama Shifta. Bueno, Shifta es una empresa que brinda a los clientes herramientas. Los clientes presentan proyectos y los obstáculos ellos lo transforman en herramientas mediante las nuevas tecnologías. Es decir, en el anuncio se buscaba un software engineer. Las responsabilidades es evolucionar constantemente e incrementar nuevas habilidades y técnicas, es decir, mediante los proyectos, mediante el foco que le quiere dar el cliente y todas esas cuestiones. Acá vemos que es 100% remota, es decir, se puede llegar a trabajar de home office y no hay ningún tipo de problema. Por último, vamos a la empresa que tampoco necesita experiencia previa, que es A, que es una empresa que ayuda a los clientes a potenciar sus proyectos también. Bueno, en este caso, en este anuncio se buscaba un senior para auditorías de sistema. Es decir, mediante el llamado a los clientes, ofrecerles seguridad para evitar el robo de datos a sus empresas. Por ello, la responsabilidad de este ingeniero es la realización de diagnósticos de seguridad en distintas plataformas y aplicaciones. Es decir, si una empresa utiliza un determinado sistema operativo, trabajar en ella y mantenerlo actualizado para evitar el robo de datos. Bueno, y por último, la última innovación que nos llamó más la atención es la herramienta Versus. La herramienta Versus es una tecnología avanzada, es decir, es un robot realiza cirugías de alta complejidad. Y esto ayuda al gasto excesivo de dinero para las instalaciones y el sacrificio de tiempo para la cirugía. Bueno, este robot, como podemos ver, contiene varias propiedades que lo hacen destacar del resto e innovar en el campo de la medicina, de la robótica medicinal. Por ejemplo, su tamaño, al ser pequeño y portátil, permite una instalación simple y no lleva trabajo previo dentro de los hospitales. Y su interfaz es altamente intuitiva y muestra toda la información necesaria durante cualquier tipo de operación o cirugía. Y por todo esto, entonces creemos que este robot es una gran innovación de cara al futuro porque contiene muchísimas herramientas que facilitan las operaciones y ayudan a los cirujanos que lo utilizan. Y además los entrena mediante una devolución después del uso que le hacen al cirujano que utiliza el robot y así de esta manera lo entrenan.